Bienvenidos. Esta es una serie de estudios basada en los profetas menores. ¿Qué relevancia tienen sus mensajes para el día de hoy? El apóstol Pablo lo declara en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estudio bíblico. Número 20. Dios es un juez justo. Nuestro estudio de hoy está basado en el libro del profeta Nahum. El profeta Nahum fue contemporáneo de Jeremías, Sofonías y Habacuc. Este libro pertenece al grupo de libros conocidos como profetas contra las gentes. Profetiza la caída y destrucción de Nínive, la soberbia capital del imperio asirio, cumplida en el 612 a.C. Fue escrito en el año 654 a.C. Se centra en dos grandes temas: la caída de Nínive por causa de sus actos sanguinarios, y la reivindicación de Judá. Una historia interesante. Aproximadamente 150 años antes de Nahum, Jonás profetizó a la ciudad de Nínive logrando su conversión. Alrededor del año 664 a.C., Asurbanipal, rey de Asiria, invadió Egipto y destruyó con violentas masacres la ciudad de Tebas. Sus niños fueron estrellados en las calles, los varones vendidos como esclavos, y la población que sobrevivió fue llevada al cautiverio. Pero su maldad le alcanzó, y en el año 612 a.C. se cumple la profecía de Nahum contra Nínive. Esta cae bajo el poder caldeo, quedando con el tiempo más que escombros. ¿Qué sucede con aquellos que se olvidan de Dios? ¿Qué relevancia puede tener esta historia para nuestros días? Como Iglesia de Jesucristo, ¿qué debemos hacer para que las personas escapen del juicio venidero? ¿Logras descubrir cuál es la clave? Haz pausa a este video, para que puedas contestar las preguntas. Pensamiento central. Quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. La tardanza de Dios en airarse, que no es otra cosa que su paciencia misericordiosa, no significa que no castiga al pecado. Cuando el pecador se obstina en seguir sus malos caminos después de ser advertido por el Señor, entonces, el siguiente paso es la reprensión. Generalmente, la severidad del castigo es en proporción a la gravedad de la falta y al tiempo en que se ha abusado de su paciencia y misericordia. Jehová es tardo para la ira y grande en perdonar, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3. Lectura bíblica. Nahum capítulo 1, versículos 1 al 8, 14 y 15. Nahum 1:1 Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Nahum 1:14 Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Esta es la profecía recibida por Nahum sobre Nínive, quien representa a toda la nación asiria. El Señor habla sobre lo que le sobrevendría a la ciudad y a todo el país. Llegaba la hora de la venganza de Dios sobre los opresores de su pueblo. Tres males estaban determinados para los asirios. 1. No quedaría memoria de su nombre. Su grandeza, esplendor y potencia serían destruidos permanentemente. 2. Su culto sería destruido. Siendo que los asirios atribuían su poder político, militar y económico a los dioses que adoraban, al destruir sus poderes, era obvio que estaba destruyendo el cimiento sobre el cual estaban edificados, sus dioses. De manera que la sentencia divina pendía infalible sobre la nación que confiaba en los dioses de su propia fabricación. 3. Estaba destinado para ellos un sepulcro. Ezequiel, que vivió después de Nahum, y pudo haber visto el cumplimiento de esta profecía, escribió: Allí está Asiria con toda su multitud. En derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada. Ezequiel 32:22. Ahora, ¿cuál fue la causa de su desolación?
porque había sido encontrada carente de peso. La expresión fuiste vil se puede traducir, porque fuiste encontrada liviana, sin peso. Cuando fue puesta en la balanza divina, no se encontró nada que la pudiera justificar. Describe el carácter de Dios. Instrucciones. Busca las referencias bíblicas que se te ofrecen a continuación, y clasifica las características que describen a Dios en dos grupos para contrastarlos. Haz pausa al video para responder. Luego continúa para corroborar tus respuestas. Nahum 1, 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. A continuación tenemos una descripción de la justicia de Dios. Nahum, como todos los profetas bíblicos, tiene una idea clara de quién es Dios, y por lo tanto, hace referencia directa a varios de sus atributos. Por ello, inicia describiendo la inflexible justicia de Dios e ilustra su irresistible poder por medio del control que ejerce en el mundo material. El uso triple del verbo vengar le da una fuerza enorme a la descripción del carácter de Dios. Ahora, ¿de qué es celoso Dios? Cuando la Biblia habla del celo de Dios, se refiere a su celo por los suyos y por su ley. La ley dada por Moisés era una expresión de su carácter perfecto. Representa el pacto concertado entre él y el pueblo de Israel. Por lo que, cuando su pueblo viola este pacto, para Dios es un acto de infidelidad. Definitivamente, la infidelidad le ofende y le hace ponerse celoso. Pero también es celoso de sus hijos cuando son injuriados. Zacarías hace referencia a esto cuando dice, el que os toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2, 8. Ahora, ¿en qué sentido Dios es vengador? Respuesta. Cuando se quebranta su ley por haberse violado el pacto concertado, y cuando defiende a su pueblo que es vejado. Nahum 1, 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum cita otro atributo divino del cual ya habían hablado Moisés, Jonás y Joel: su misericordia. Dios es tardo para la ira, no porque sea débil de carácter, sino porque es grande en poder. Su paciencia no es una señal de debilidad, como algunos pudieran interpretar, sino de fortaleza. Quien es impulsivo e impaciente carece de fortaleza emocional. Salomón dijo, el que tarde en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. Proverbios 14, 29. ¿Cuál es entonces el fin de su tardanza en airarse? La enseñanza consistente de las Escrituras es que la tardanza de Dios en airarse es con el fin de que la gente se convierta y evite así el castigo que les corresponde. La afirmación no tendrá por inocente al culpable debe ser vista con la misma gravedad con que fue pronunciada por Nahum. Mientras no haya arrepentimiento, no se elimina la culpabilidad. Nahum 1, 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Tres cualidades del carácter de Dios con respecto al atributo de su justicia, se añaden en este versículo: bondad, fortaleza y discernimiento. Estas cualidades de su justicia son para con los que confían en él y obedecen su palabra. Nahum 1, 4. Él amenaza al mar, y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Nahum 1, 5. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. En el texto original hebreo, el capítulo 1 de Nahum, es un hermoso poema en el cual, incluso, algunos eruditos han querido ver un acróstico. En los versos 4 y 5, resalta el concepto extraordinario que Nahum tiene de la soberanía y providencia divinas.
No intenta dar una explicación científica y lógica a los sucesos de la naturaleza, sino que en todos ellos ve una manifestación de la absoluta soberanía divina. El profeta hebreo miraba en todos estos fenómenos una intervención soberana de Dios. En algunos casos eran vistos como intervenciones providenciales para defender y suplir las necesidades de sus hijos. En otros, para reprender a la gente por causa de su desobediencia. Y en otros, sencillamente para identificarse como el único soberano. El pueblo cristiano debe redescubrir el concepto bíblico de la soberanía absoluta de Dios, y ver en los sucesos mundiales la manifestación directa de Dios con propósitos específicos. Pero también se debe entender que su soberanía implica que Él actúa o no, interviene o no, y no necesariamente que Él provoca las situaciones, aunque éstas están bajo su control. Nahum 1:6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Nahum 1:8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué palabras resaltan en este versículo que ya se han mencionado anteriormente? Respuesta: ira y enojo. Pero la ira y el enojo de Dios no son arbitrarias ni caprichosas. Él no es un ser temperamental. En el caso de Dios, su ira y enojo son su reacción a la maldad de la gente. Muchos tienen problemas con estas manifestaciones de la justicia divina. Marción, hereje cristiano del siglo II después de Cristo, insistía en que el Dios del Antiguo Testamento era distinto al Dios del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento era imperfecto, limitado en conocimiento y además malo, por ser iracundo, vengativo y dado al enojo. Mientras que el del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Es sorprendente que en algunos lugares, la Iglesia contemporánea, sostenga de una manera disimulada, el concepto marcionista de Dios. Todo amor, todo bondad, todo compasión, todo misericordia, todo clemencia. Un Dios que no reclama ni demanda nada, que otorga concesiones y se hace de la vista gorda. Nahum 1:15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos. Porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? En juicio, para los pecadores, y paz, para los que son fieles. Nahum anuncia la misma buena noticia que Isaías 52:7. Esta profecía es de doble cumplimiento. Para el tiempo de la destrucción de Nínive y, para los tiempos finales con respecto a Israel. Pero Pablo vio en ella un mensaje que se asocia con la proclamación del Evangelio, Romanos 10:15. ¿Por qué? Porque sobre quien hablan ambos profetas es el Mesías, la palabra de Dios hecha carne, y esa palabra es el Evangelio, la noticia de buena voluntad de parte de Dios para los hombres. Solamente quienes tienen una clara percepción de la santidad de Dios, lo conocen realmente, porque la santidad de Dios es el polo opuesto de la injusticia y la violencia, de la opresión y el egoísmo. Clarifiquemos. En dos formas se manifiesta la justicia divina: justificación o condenación. Por lo tanto, ¿qué debe ocurrir en el pecador para que sea librado de condenación? Arrepentimiento. Estudia la segunda carta de Pedro, 3:9. Para que determines cuál es el fin de la paciencia de Dios. Enseñanza. La justicia de Dios es inflexible contra los malvados, pero extiende su misericordia a aquellos que le buscan. Nuestra lección nos ofreció una enseñanza. Aquellos que son humildes y tienen un corazón quebrantado, serán socorridos por Dios. El Dios que venga severamente la maldad, es el que recompensa con creces la bondad. Reflexionemos un instante. ¿En qué manera se manifiesta la justicia divina sobre los pecadores no arrepentidos? ¿En qué manera lo hace para con aquellos que se arrepienten? Brinda un ejemplo de la manifestación de la justicia de Dios en tu propia vida. ¿Cuál será el propósito de Dios al permitir esta pandemia que nos azota? ¿Hasta dónde confías en la justicia de Dios? Haz pausa al video para responder a estas preguntas. Te invitamos a reflexionar.
Esta es la oportunidad que Dios nos ofrece para que de manera especial reconozcamos la oferta de vida que nos ofrece a través de su Hijo amado Jesucristo. Este es el momento de recapacitar y reconciliarnos con Él si por alguna circunstancia nos hemos alejado. Sus brazos de amor están extendidos. Su llamado es fiel y es verdadero y aguarda por ti. Dios te bendiga.